Mengers amb arengades i un bon mall. Llum de pols convexa dins del fang. Ovelles embogides ballen al mercat. Hola, buenas tardes. Estamos en la inauguración de la exposición La pared que grita en la sala Art Gallery. Y vamos a hablar con el comisario de la exposición, Juan Martínez. Buenas tardes, buenas Juan. tardes. Buenas tardes. Y cuéntanos, ¿cómo ha surgido la idea de esta exposición? La pared que grita es el título del curso que Paco Bascuñán impartía hace 2 años en el máster. En aquel momento se llamaba título propio, que era un máster sobre diseño gráfico en la Facultad de Bellas Artes. Y la semana, hace 15 días, en la presentación del último máster en el cual yo participo como profesor, alguien me dijo que ese curso de Paco había dado un resultado muy interesante a nivel de carteles tipográficos. Y de alguna forma se unió el Congreso de Tipografía, que empieza mañana y que los talleres son hoy. Se unió mi gran amistad con Paco. Se unió la calidad de los carteles, que yo no había visto, pero que efectivamente la tienen, que luego vi. Y de todo eso se unió con que Luis Eslava me había dicho que la sala quedaba libre para el Congreso de Tipografía. Todo eso se unió en mi cabeza y lo uní como una especie de homenaje. Sobre todo, a mí lo que más me llena de orgullo es que es mi homenaje a Paco. He participado en otros homenajes, mañana hay uno muy importante que es el libro que organiza Diego, pero este era mi homenaje desde la organización, desde el principio, ¿no? Y la universidad me dijo que sí, Nuria me dijo que sí, de la universidad me dijeron que sí en el congreso, me dijeron que Lupe, le pregunté a Lupe, la mujer de Paco, y me dijo que Paco, eso es algo que me llena de emoción, me dijo que Paco quería hacer esta exposición, y bueno, y aquí está la exposición. O sea, en 15 días hemos podido montar esto, gracias a la ayuda de universidad, no me quiero dejar a nadie, congreso, asociación de diseñadores, la galería Art Gallery, que es donde estamos, y el máster. La verdad es que Paco es una persona muy querida, uno de los mejores diseñadores gráficos de la comunidad valenciana, y nos ha dejado causándonos a todos una fuerte impresión. Sí. Nosotros hemos querido significar el legado de Paco con todos esos libros que están en el suelo, que simbolizan la enseñanza, la cultura y la presencia de Paco. En cada cartel hay un montón de libros que significan que Paco está detrás de cada uno de los carteles, ¿no? Y bueno, esa ha sido la introducción de la exposición. Es un poco como el legado de su enseñanza. El legado, sí. Profesionalidad. Sí. Y el título era perfecto. A mí cuando me dijeron La pared que grita es un título perfecto para hablar de un taller. El taller consistía en que cada alumno dedicara el cartel a una tipografía con serifa y sin serifa. Entonces cada alumno tiene 2 carteles y hay algunos que tienen 3. Se han tenido que seleccionar, porque no cabían todos en una sala, porque había 30, 40 o 50, y al final se han seleccionado 21 carteles. Son los que están expuestos. Però dins la brasa ve com neix un bar. Hem marxem d'aquí que no ens han convidat. Tu i jo sabem molt bé on hem d'anar. La mare clepa despullada ens guiarà. Un cartel de un alumno y se ha escogido bueno, porque por su sobriedad y porque además lo sujeta a él y tenía la gracia, estaba el alumno y estaba el cartel. Se ha escogido ese cartel. Y bueno, y aquí en el folleto están todos los carteles con todos los autores representados. Y bueno, la fecha. Así que lo que es la comunicación de la exposición ha estado realizada por los alumnos, ¿no? Sí, el diseño del folleto es de Álvaro.
El diseño es de Álvaro, que es uno de mis alumnos, porque yo estoy dando clases en el máster, di el año pasado y voy a dar este también, y uno de los alumnos del actual máster es el que se ha encargado del diseño gráfico de... O sea, hemos intervenido. El diseño gráfico es de Álvaro. Comisarios, Nuria, por parte del máster, y yo. Y luego, lo que es el diseño de la sala, Luis Eslava y su equipo, y mi equipo, es lo que hemos montado, hemos hecho el diseño de la sala. Pero no hemos querido tampoco que fuera simplemente una exposición de carteles. Hemos querido que tuviera una intervención, una instalación, ¿no? Más conceptual. La exposición estará un mínimo de 2 semanas y tengo que ver la fecha porque se me vuelve a inaugurar. La inauguración es el 17 y está abierto hasta el 1 del 7 del 2010. Y el 17 del 6 al 1 del 7 del 2010. Horario de 9 a 14 y de 16 a 19. ¿Va a tener continuidad esta exposición? ¿Van a haber otro tipo de...? Sí, esta sala es un estudio de arquitectura que ha dedicado la primera mitad de la sala a sala de exposiciones. Ha realizado hasta este momento 3 exposiciones y la idea es que todo el año haya exposiciones. Es una buena idea, que es una escuela de estudio de arquitectura con arte, con diseño, y la idea es que cada 2 semanas haya una exposición diferente aquí. Molt lluny de contingències i julians, ara